Sean bienvenidos a Ciencias Virtuales nuevamente. El día de hoy vamos a continuar con la materia de modelado de sistemas físicos dinámicos. Esto es la Facultad de Ingeniería de la UNAM, de la DIMEI. El día de hoy vamos a continuar con el subtema 1.7, representación de sistemas mediante variables de estado. Y bueno, yo les invito a ver la lista de reproducción de esta materia para que ustedes puedan observar con mayor detalle lo que sería el subtema 1.6, el cual vimos el concepto de estado y obviamente la variable de estado, así como también lo que serían el vector de estado y el vector de salida. Es decir, uno es precisamente la representación del sistema y el otro es el selector de las variables que vamos a tener de interés a estudiar. Entonces, por lo tanto, el día de hoy vamos a ver los diferentes sistemas que hemos estado estudiando desde el 1.1 hasta el 1.5, en el cual pues vimos los que son eléctricos, hidráulicos, térmicos, mecánicos, tanto traslacionales como rotacionales. Entonces, por lo tanto, aquí vamos a ver esa misma representación, solamente que en variables de estado. ¿Ok? En este caso vamos a tener ya sea dos entradas y varias salidas, o bien una entrada y varias salidas, o varias entradas y una salida. ¿Ok? Es decir, es multivariable. Pero aquí vamos a tener un problema. Es que debemos de saber que estos sistemas que vayamos a estudiar y a representar tienen que estar acoplados. Y por ello voy a hacer esta diferencia a través de estos sistemas mecánicos translacionales, que nos dice lo siguiente. Ejemplo 1. Dos masas M1 y M2 están suspendidas por dos resortes lineales cuyas constantes de resorte son K1 y K2. Las masas están sujetas a fuerzas externas F1 y F2 que están en función del tiempo, como se muestran a continuación, haciendo que X1 y X2 representen las posiciones de las dos masas en cualquier tiempo con relación a sus posiciones de equilibrio, la posición que toman bajo la influencia de su propio peso sin la aplicación de ninguna fuerza externa, y despreciando cualquier amortiguación y fricción, obtenga las ecuaciones diferenciales que rigen el movimiento de las dos masas. Y vean que aquí tenemos dos masas, pero que son independientes, es decir, no están, digamos así, acopladas o ensambladas una tras otra, ya sea en serie o en este caso sí está en paralelo. Los resortes, como se observa aquí en pantalla, sobre obviamente aquí supongamos que es una pared donde está anclado ese resorte. Y obviamente podemos decir que está en paralelo, pero no están de forma interconectadas para que puedan ser una con la otra dependientes de alguna variable de interés. Entonces, por lo tanto, esta es una forma no acoplada. Ok, tenemos el resorte 1, el resorte 2, la masa 1, la masa 2, sus fuerzas que se van a estar aplicando hacia abajo, las fuerzas, que en este caso es propiamente el peso, y el desplazamiento, ok. X1 y X2 y aquí la referencia donde va a partir, ¿ok? Entonces recordemos que más que todo es una de las leyes de equilibrio para estos sistemas mecánicos translacionales, en el cual es la tercera ley de Newton, ¿ok? En este caso tienen que responder estos elementos constitutivos, que en este caso es la masa y el resorte. ¿Ok? A la fuerza que se está ejerciendo, que debe ser en dirección opuesta. También va a ocurrir con la masa 2. Tanto la masa 1 como la masa 2 van a tener sus fuerzas opuestas a la aplicación de la fuerza que se está aplicando sobre las masas, en este caso F1 y F2. Entonces, por lo tanto, hay las ecuaciones constitutivas para el primer sistema, para el segundo sistema y leyes de equilibrio. ¿Ok? Tenemos la primera fuerza de la masa 1, que sería la masa 1 por la segunda derivada de X1 respecto al tiempo, y lo que sería la fuerza del resorte, que sería igual a la constante del resorte por el desplazamiento 1. Las leyes de equilibrio pues serían la sumatoria de todas las fuerzas respecto a X sobre el eje X, que solamente tenemos ese de interés que es igual a 0, y tenemos a la derecha la fuerza de la masa 2 es igual a la masa 2 por la segunda derivada de X2 y la fuerza del resorte, que sería la constante del resorte 2 por el desplazamiento 2. Por lo tanto, lo que hacemos aquí es aplicar la ley de equilibrio, que en este caso sería, porque ven en sentido opuesto, en esta convención que tenemos, nuestro sistema de referencia hacia abajo va positivamente y hacia arriba negativamente. Por lo tanto, estas dos fuerzas quedan con sus valores negativos, que sería esta fuerza y esta otra fuerza en color rojo y en color verde.
y luego sería más F1 en función del tiempo igual a 0. Por lo tanto, lo que hacemos es ponerlo en todos los términos de forma positiva. Por lo tanto, ahí también ya podemos reemplazar los valores pertinentemente hasta llegar a esta forma. La segunda derivada de x1 respecto al tiempo más K1 entre M1 por X1 es igual a 1 entre M1 por la fuerza 1 en función del tiempo. Va a suceder lo mismo con la otra parte. Ustedes pueden pausar el video hasta que puedan llegar a esta forma, bueno, a esta ecuación, donde tenemos la segunda derivada de x2 respecto al tiempo más K2 entre la masa 2 por x2 es igual a 1 entre la masa 2 por la fuerza 2 en función del tiempo. Vean que son independientes y por lo tanto también esta forma se puede solucionar de hecho de forma independiente. No requiere esta ecuación para que la podamos reemplazar en esta o esta reemplazarlo a la derecha. Son independientes, por lo tanto esto ¿qué quiere decir? Que no están acopladas y para estos tipos de problemas no es de interés. Va a ser de interés a aquellos que estén acoplados. Por ello vamos a ver su contraejemplo para este sistema mecánico translacional. Ejemplo 2. Reconsidere los dos sistemas resorte-masa descritos en el ejemplo anterior, pero esta vez supóngalos conectados entre sí en serie, como se muestra a continuación. Despreciando cualquier fricción, obtenga la ecuación diferencial que rige el movimiento de las dos masas. Véase que este ejemplo están acopladas y el anterior ejemplo no, el cual el anterior puede resolverse de forma independiente, debido a que solo dependen de una sola incógnita. Entonces en esta ocasión pues sí están en serie, ¿no? Como se observa aquí en pantalla, donde tenemos una masa que está conectado con el resorte 1 y el otro seguido hasta el resorte 2. Y abajo pues sería la masa 2, ¿ok? Como se observa ahí en pantalla, la fuerza que se aplica sobre la masa 1 y lo que sería la fuerza 2 que se aplica en la segunda masa. Tenemos nuestros sistemas de referencia donde comienza la posición, ¿ok? Una vez que se mueva, se ejecute esta fuerza y otra fuerza, se van a estar moviendo, ¿no? Con su desplazamiento respectivo. Y obviamente aquí vamos a detallar las fuerzas que se están aplicando. Para el resorte pues obviamente va a estar una fuerza opuesta hacia arriba, la masa también va a estar opuesta y aquí hay que tener cuidado con esta parte. Para lo que sería la masa 2 sí tiene una fuerza opuesta a la fuerza aplicada, que en este caso es F2, ¿ok? Pero al mismo tiempo, respecto a la masa 2, la fuerza del resorte como tal se está aplicando tanto arriba como hacia abajo, ¿ok? Eso va a ser lo que va a ser un detalle, ¿ok? O sea, cuando está un resorte interconectado entre dos masas, se están aplicando dos fuerzas al mismo tiempo, porque precisamente se está aplicando la tercera ley de Newton, ¿ok? Por lo tanto, pues ya podemos hacer las ecuaciones constitutivas para el primer sistema, para el segundo sistema y las leyes de equilibrio. Aquí tenemos la fuerza de M1, que sería la masa 1 por la segunda derivada de X1 respecto al tiempo, la fuerza del resorte 1, que sería K1 por X1, y la fuerza K2, que es igual a la constante 2 por X2 menos X1, ¿ok? El que está más alejado menos el que está más cercano, ¿ok? Entonces, por lo tanto, quedaría de esta forma, K2 por X2 menos X1. ¿Ok? La sumatoria de las fuerzas en X son igual a 0. Tenemos la fuerza de M2. ¿Ok? Por lo tanto, aquí tenemos lo que sería la fuerza del resorte 2. ¿Ok? Que estaría de esta forma. Y aquí lo podemos reemplazar porque aquí sería la fuerza de la masa 2 es igual a la masa 2 por la segunda derivada de X2 respecto al tiempo. ¿Ok? Y más bien, no lo vamos a reemplazar. Más adelante lo vamos a reemplazar. Pero en esta ocasión vamos a primero colocar las ecuaciones constitutivas, en el cual tenemos la fuerza otra vez de la que sería el resorte 2, que sería igual la misma ecuación de esta parte. Ahora lo coloco en esta parte, como se observa ahí en pantalla. Por lo tanto, ya puedo aplicar la ley de equilibrio. Menos la fuerza K1, menos la fuerza M1, más la fuerza 1 en función del tiempo, más la fuerza de K2, ¿ok? Por lo tanto, ahí ya podemos reemplazar, como se observa ahí en pantalla. De tal forma que puedo despejar a la segunda derivada de X1 respecto al tiempo, que quedaría de esta forma, ¿ok? Y la otra forma, bueno, antes de avanzar, aquí podemos ver que tiene que ser una ecuación diferencial, ¿ok? De primer orden. Esto no es de primer orden, esto es de segundo orden. Por lo tanto, lo que va a pasar es que necesitamos cambiar esta forma. ¿Y cómo la podríamos cambiar? Bueno, hay
premisas sujetas a reemplazar, que en este caso son premisas que usted ya conocen desde estática, cinemática y dinámica. Es decir, esta materia tiene que anteceder muchas materias de física, bueno, de la división de ciencias básicas, y obviamente pues ustedes deben recordar que la velocidad, en este caso la velocidad es igual a la derivada de x respecto al tiempo, que para nuestro caso va a ser la velocidad 1 es igual a la derivada de x1 respecto al tiempo, ¿ok? También aquí vamos a usar esta forma. La derivada de la fuerza K1 respecto al tiempo va a ser a K1 por la velocidad 1. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Porque derivamos tanto a la izquierda como a la derecha. En este caso vamos a derivar a X respecto al tiempo. Y al derivarlo, quedaría de esta forma. ¿Ok? Entonces, por eso es que queda de esta manera. Y luego tenemos también aquí, de una vez lo colocamos, la derivada de la fuerza de K2 respecto al tiempo es igual a K2 por la velocidad 2 menos la velocidad 1, ¿ok? Que sería esta parte, solamente que derivamos tanto a la izquierda como a la derecha respecto al tiempo, y obviamente si derivamos estas dos, bueno, vamos a colocar que, bueno, aquí ya no coloqué la velocidad 2, más adelante se coloca, pero sería velocidad 2 es igual a la derivada de x2 respecto al tiempo, y por lo tanto, por eso es que sale de esta forma, ¿ok? Y aquí en la otra parte ya podemos reemplazar las fuerzas que se aplican respecto a la masa 2, ¿ok? La otra fue respecto a la masa 1, ¿ok? Y esta ahora va a ser respecto a la masa 2, que se aplican solamente 3 fuerzas, ¿ok? Entonces, por lo tanto, serían esta fuerza que estoy señalando ahora mismo, esta otra fuerza y esta fuerza. Esta, ¿ok? Son 3. Para el otro caso fueron 4. 1, 2, 3 y 4, ¿ok? Entonces sería menos la fuerza del resorte 2, menos la fuerza de la masa 2, más la fuerza 2 en función del tiempo igual a 0. Entonces, por lo tanto, ya podemos reemplazar y vean que aquí nos salió una ecuación, en este caso, bueno, más bien una derivada de segundo orden, el cual no debería estar de esa forma, sino debería ser de primer orden. Lo que podemos cambiar aquí es velocidad 2, que es igual a la derivada de x2 respecto al tiempo. Por lo tanto, lo reemplazamos. Esto fue de la primera parte, que ahora sí ya se concreta como una ecuación diferencial, ¿ok? De primer orden, ¿ok? Para luego generar un sistema de ecuaciones diferenciales, el cual deben de ser todos de primer orden, ¿ok? Entonces aquí también tenemos esta segunda ecuación, ¿ok? Tenemos una tercera ecuación, ¿ok? Que ya habíamos obtenido anteriormente, y ahí tenemos una cuarta ecuación. Entonces, realmente tenemos lo que sería, tenemos lo que sería 4 variables dependientes, ¿ok? Que en este caso es la velocidad 1, la velocidad 2, la fuerza K1 y la fuerza K2, ¿ok? Entonces, por lo tanto, ahí lo podemos estar concretando, ¿vale? Para generar nuestro sistema de ecuaciones diferenciales. Ahora, lo importante de estas 4 ecuaciones diferenciales con 4 variables dependientes, como incógnitas y 2 entradas, tenemos lo siguiente. Quedaría nuestro vector de estado, ¿ok? De esta forma, como se observa aquí en pantalla. Por lo tanto, eso sería el vector de estado. Recordemos que el A es la matriz de estado, B es la matriz de entrada. Por lo tanto, aquí lo que vamos a colocar son las derivadas. Derivada de la velocidad 1 respecto al tiempo, la derivada de la velocidad 2 respecto al tiempo, la derivada de la fuerza K1 respecto al tiempo, la derivada de FK2 respecto al tiempo. ¿Ok? Y aquí tenemos nuestro, obviamente, vector columna, en el cual vamos a poner las variables dependientes, ¿ok? Que en este caso es FK1, FK2, velocidad 1 y velocidad 2, ¿ok? Luego tenemos nuestro vector también columna, que tendría que ser las entradas, que en este caso son la fuerza 1 y la fuerza 2, ¿vale? Y ahora sí, aquí tenemos la matriz de estado. ¿Esta cómo la vamos a estar concretando? Bueno, aquí lo primero que podríamos estar mencionando es, esto nos tiene que resultar esta forma, ¿ok? Tienes que seguir esta forma. Digamos que esta parte ustedes la desaparecen, la voy a colocar con la pluma aquí mismo. Digamos que esto está ausente, ¿no? Esta parte. Bueno, me pasé un poquito del color. Es una forma de recordar cómo o configurar lo que sea la matriz de estado,
porque realmente nada más es ponerle lo que serían constantes. Digamos que esto no está, ¿ok? Digamos esto está ausente. Entonces nada más nos quedan estos dos términos. Por lo tanto, quedaría, hay que tomar en cuenta esta posición, ¿ok? FK1, ¿ok? Cuando esté multiplicando esta parte, recordemos que es fila, columna. Entonces va a multiplicar esto por esto. Luego esto por esto. Luego, bueno, FK2 por 0. Velocidad 1 por 0. Y velocidad 2 por 0. ¿Ok? Entonces solamente nos va a dar la multiplicación de FK1 por menos 1 entre masa 1. El cual nos va a arrojar este término, ¿vale? Lo voy a colocar en otro color para que sea más explícito esta situación. ¿Ok? Tenemos aquí FK2, ¿ok? Que obviamente tendría que estar multiplicando. Bueno, lo voy a colocar en un verde más resaltado. ¿Ok? Que sería esta parte. Sería multiplicar 1 entre la masa 1 por FK1. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, eso nos generaría la otra ecuación que deberíamos de tener. ¿Ok? Entonces, voy a borrarlo para que sea más explícito la forma de mencionarlo. ¿Ok? Y entonces, por lo tanto, quedaría de esta forma. ¿Vale? Y, bueno, perdón, aquí hubo una confusión de la multiplicación. Sería entonces fila por este término. Luego tendríamos esto por esto. ¿Vale? Y así haríamos con cada uno de ellos. Para que no haya ninguna duda. Ahora que nada más necesitamos recordar los conceptos clave de la multiplicación entre matrices. Para que esto obviamente nos arroje todo nuestro sistema de ecuaciones diferenciales. Y por último tenemos nuestra matriz de entrada. Que en este caso pues son los valores que estarían colocándose para los que tengan términos de la entrada. Por ejemplo, para este sí va a tener aquí esta forma, ¿ok? Pero para esta forma no lo va a tener. Más bien, con esta forma también lo va a tener. Más bien, estos dos no van a tenerlo, ¿ok? Entonces, por lo tanto, quedaría de esta forma nuestro vector de estado, ¿ok? Como observa ahí en pantalla. Esto es más que todo recordar, pues yo les invito a ver la lista de reproducción de álgebra, el cual pues obviamente se ve con mayor detalle lo que serían las multiplicaciones, ¿ok? Y luego las sumas y lo que serían las igualdades de matriz. Recordemos que las igualdades de matrices deben ser aquellas que tengan el mismo tamaño, ¿ok? Para los temas eléctricos, dice el ejemplo 3, considere el circuito eléctrico mostrado a continuación, que consiste en dos mallas. Obtenga las ecuaciones diferenciales que rigen las corrientes I1 e I2, que fluyen por los inductores L1 y L2 respectivamente. Ahí tenemos nuestras dos mallas. Ok. Recordemos que no importa el inductor, lo que sería los signos. Ok. Lo que ahí te importa es por el análisis de mallas. Ok. Eso lo vieron en análisis de circuitos. Y por lo tanto aquí podemos concretar las ecuaciones constitutivas para el primer sistema. Ok, el voltaje del inductor 1 es igual a la inductancia 1 por la derivada de la corriente 1 respecto al tiempo. El voltaje del resistor es igual a la corriente 1 menos la corriente 2 por su resistencia. Ok. Esto es como esta parte, porque aquí puede haber una confusión. Una vez les recuerdo. Aquí tenemos el voltaje y recordemos que por ley de Ohm el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Por lo tanto, este resistor está implicando a dos mallas al mismo tiempo. Está acoplado. Por lo tanto, digamos que esta corriente va entrando, la corriente 1. ¿Ok? Y recordemos que la corriente, por convención de precisamente los autores y la comunidad científica de ingeniería, pues obviamente se ha llevado esta convención donde la corriente tiene que girar en sentido de las manecillas del reloj. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, esta corriente va entrando hacia el resistor y la otra corriente va saliendo. ¿Ok? Pero viéndolo desde la malla 1. ¿Ok? Por eso tiene los signos de esta forma. Corriente 1 menos corriente 2 por la resistencia. Si lo viéramos de la otra parte, desde la malla 2, la corriente 2 estaría entrando
y la corriente 1 estaría saliendo. Por eso es esa convención o ese enfoque y en el análisis de mallas. ¿Okay? Ahí tenemos la ley de equilibrio, que la sumatoria de todos los voltajes de cierta malla debe ser igual a 0, tanto para la malla 1 como la malla 2. Por eso les decía, ahora tenemos aquí el voltaje del inductor 2, que es igual a la inductancia 2 por la derivada de la corriente 2 respecto al tiempo. Aquí es lo opuesto a esto, ¿okay? Porque se está viendo desde la malla 2. Por lo tanto, ya podemos aplicar la ley de equilibrio, tanto a la izquierda como a la derecha, como se observa ahí en pantalla. Lo que vemos aquí es ponerlo todo de forma positiva. Ok, ya ahí cambiamos, bueno, ya ponemos lo que vale cada parte y lo generamos de esta forma. Y también tanto a la izquierda como a la derecha ya generamos nuestras sustituciones y normalizamos. Ok, aquí pues ya generamos nuestra ecuación diferencial de primer orden, así que no tenemos que hacer nada más. Con el anterior, que fue un mecánico translacional, si necesitamos haber cambiado la variable, ok, de la variable dependiente. Por lo tanto, ahí ya podemos generar nuestro vector de estado, ok. Nuestro vector de estado, ahí tenemos la matriz de estado, la matriz de entrada, nuestro vector columna de las derivadas, nuestro vector columna de los vectores, de las variables dependientes, nuestra entrada, ok. En este caso se va a generar lo que sería solamente una matriz del tipo 1 por 1, en el cual pues simplemente se va a generar como una escalar. Y lo que sería la matriz de estado, la matriz de entrada, y ahí están todos los valores. Entonces, bueno, me regreso para que ustedes puedan pausar el video y les recomiendo que lo vayan haciendo otra vez, ustedes nuevamente. Y más que todo, la parte más complicada, o bueno, que a lo mejor puede ser un poquito confusa, al principio es colocar ya los valores para la matriz de estado y la matriz de entrada, ¿ok? Recordemos que los tamaños ya lo había puesto en el anterior video, en el 1.6, ahí lo pueden consultar, lo que sería el tamaño de las matrices respectivamente, ¿ok? Aquí tenemos los de sistemas hidráulicos, ¿ok? Solamente voy a leer el enunciado, voy a correr todo lo que sería, bueno, lo que se fue trabajando. Ustedes pueden pausar el video, ¿ok? Y ir concretando para que ustedes tengan el ejercicio de forma personal, aunque se van a subir ejercicios a la lista de reproducción para que ustedes puedan comparar con otros tipos de ejercicios de diferente, bueno, en este caso del mismo sistema hidráulico, ¿ok? Ejemplo 4, los tanques cilíndricos que se muestran a continuación tienen las áreas de fondo A1 y A2, el caudal másico de entrada KMI en función del tiempo de la fuente es una función dada del tiempo, ¿ok? La salida descarga presión atmosférica, los tubos se modelan como resistencias lineales. Esto significa que el caudal másico a través del tubo es proporcional a la diferencia de presión entre los extremos del tubo e inversamente proporcional a la resistencia. El valor de la resistencia R depende parcialmente de las propiedades del fluido y de la longitud y el diámetro del tubo. Es posible encontrar métodos para calcular R en textos sobre mecánica de fluidos. Bueno, de una vez hago un pequeño mención. Ustedes pueden consultar ya la que sería la lista de reproducción de mecánica de fluidos, en el cual pues se vio esa parte, ¿no? Precisamente como casi una analogía a lo de circuitos eléctricos, solamente que tiene algunas restricciones. Desarrolle un modelo de segundo orden de la altura del líquido H1 para el caso en el que los tubos son idénticos, de modo que R1 es igual a R2 y es igual a R. Se generaliza. Y el segundo tanque tiene un área de fondo del triple de la del primero, de modo que el área 1 es igual a la área y área 2 es 3 veces el área. Ok, y ahí tenemos nuestro problema, que en este caso es un sistema hidráulico, 2 depósitos, 2 resistencias que se pueden ver como válvulas, ok, donde tenemos un caudal de entrada, ok, se está saliendo hacia la atmósfera, no sabemos hacia dónde va, pero todo aquí afuera es presión atmosférica, ok. Y ahí tenemos nuestros flujos volumétricos o gastos volumétricos, que es B1 y B2, ¿ok? Nuestras áreas y nuestras alturas. Ahí tenemos nuestras ecuaciones constitutivas para el primer sistema y el segundo sistema. Nos referimos al primer sistema al primer depósito y para el segundo sistema sería al segundo depósito. Ahí tenemos la presión, que podemos verla como la densidad por la gravedad y por la altura 1.
Recordemos las diferencias de presiones dependen del nivel de referencia que tengamos. Que en este caso tenemos que la presión 1, que es la que está hasta el fondo, sería menos la presión 2, ¿ok? Y esto obviamente va a ser igual al flujo volumétrico 1 por la resistencia 1, ¿ok? Para que no tengamos ningún problema en ese apartado, ¿ok? Bueno, porque obviamente es análogo casi a lo que sería circuitos eléctricos, que esto sería el voltaje, la intensidad de corriente eléctrica y su resistencia, ¿ok? Y obviamente esto tiene que ver con lo que sería el cambio del flujo de volumen, que es igual al cambio de, bueno, más bien cuando tiene un área constante, y es la diferencia de altura respecto al tiempo, ¿ok? Que es a partir de las leyes de equilibrio, que es la sumatoria de las presiones respecto a un nivel de referencia es igual a 0, y la suma de todos los flujos volumétricos respecto a un volumen de control, que es igual a la derivada del volumen respecto al tiempo, y también la derivada del volumen respecto al tiempo podemos verlo como el área por la derivada de la altura respecto al tiempo, ¿ok? Y entonces estos fueron todos los pasos que se realizaron. Ustedes pueden pausar el video para que vean todo lo que se fue realizando, ¿ok? Hasta llegar a esta ecuación, ¿ok? Y esta ecuación también. Por lo tanto, tenemos una ecuación diferencial de primer orden, por lo tanto ya no podemos hacer otros pasos. Simplemente ya podemos generar nuestro vector de estado. Sin embargo, es un ejercicio personal para los espectadores de ciencias virtuales que generen ese vector de estado como ejercicio. Sistemas mecánicos rotacionales. Vamos a ver el ejemplo 5. Considere un sistema mecánico rotacional formado por 3 ejes, 2 amortiguadores rotacionales, 2 masas y un par externo aplicado. T en función del tiempo. Encuentra las ecuaciones diferenciales que la modelan. Y ahí tenemos lo que sería nuestro ejemplo, en el cual pues lo pueden ver con las ecuaciones constitutivas para el primer sistema, para el segundo sistema, que en este caso el primer sistema pues sería nuestro primera masa rotacional, que sería esta que estoy señalando ahora mismo, y esta también sería nuestro segundo sistema a analizar. Por lo tanto, ahí tenemos nuestras ecuaciones constitutivas, la ley de equilibrio, que simplemente es parecido a lo que sería el sistema mecánico translacional, que es la sumatoria de las fuerzas, pero en este caso son de los pares respecto al sistema, que es igual a 0, y las ecuaciones constitutivas para el segundo sistema. Aplicamos lo que sería la ley de equilibrio, llegamos a esta parte, pero ustedes pueden ver que está generándose una ecuación diferencial de segundo orden. Por lo tanto, ahí debemos de cambiar lo que sería nuestra variable dependiente. Por lo tanto, análogo a lo que sería el sistema mecánico translacional, podemos ver que la velocidad angular 1 es igual a la derivada del ángulo θ1 respecto al tiempo, y esta parte también la podemos cambiar, es decir, el par en este caso, del primer eje, K1, respecto al tiempo es igual a K1 por la velocidad angular 1, ¿ok? Y también aquí tenemos la derivada del par K2 respecto al tiempo es igual a K2, a la constante del eje, digamos que es la constante del amortiguador rotacional, por la velocidad angular 2. Aquí también aplicamos lo mismo. Ahí vemos que la velocidad angular 2 es igual a la derivada del θ2 respecto al tiempo. Por lo tanto, ahí podemos reemplazar ya los valores pertinentemente. Ustedes pueden pausar el video, de tal forma que se llegan a hasta 4 ecuaciones diferenciales para que podamos producir lo que sería nuestro vector de estado. Pero igual es un ejercicio personal para el espectador de ciencias virtuales generar el vector de estado. Por último, tenemos lo que sería los sistemas térmicos. Ejemplo 6, consideres el sistema térmico mostrado en la siguiente figura. Y también tome en cuenta que la temperatura ambiente es constante, ¿ok? Pero a su vez la vamos a tomar en cuenta como un tipo de entrada, ¿ok? Entonces, por lo tanto, va a ser una variable de entrada, ¿ok? Además, la temperatura F es mayor a la temperatura M y la temperatura F es mayor a la temperatura A del ambiente. Obtengan un modelo matemático en variables de estado. Entonces tenemos lo que sería precisamente un intercambiador de calor, en el cual pues aquí se está llevando a cabo vapor sobrecalentado, y el cual está transfiriendo calor hacia lo que sería un depósito de agua, ¿ok? Y aquí sería un bloque, no sabemos de qué material sea, pero también lo está transfiriendo, ¿ok? Del líquido, más bien, sí, bueno, del líquido o del vapor,
más bien del líquido que se está generando hacia ese bloque y luego del líquido hacia el ambiente. ¿Ok? Entonces tenemos las ecuaciones constitutivas para el primer sistema, las leyes de equilibrio, que sería la sumatoria de todas las potencias térmicas respecto a un cuerpo es igual a la capacitancia térmica por la derivada de la temperatura respecto al tiempo. Y tenemos las ecuaciones constitutivas para el segundo sistema. Por lo tanto, ahí podemos reemplazar ya los valores pertinentes con las ecuaciones constitutivas, aplicándolas en las leyes de equilibrio, y por lo tanto generamos una ecuación diferencial en el cual tenemos la temperatura de M del bloque, ¿ok? Y tenemos acá esta parte a la derecha, ¿ok? Como se ve aquí en pantalla. Por lo tanto, allá generamos lo que serían nuestras dos ecuaciones diferenciales, en el cual pues obviamente, bueno, aquí hubo una confusión en donde tenemos que la temperatura del ambiente es constante y entonces, bueno, ahora vamos a emplear, es que ya no recordaba sobre este ejercicio, pero bueno, aquí la temperatura del bloque y la temperatura del líquido pues van a ser las variables dependientes. ¿Ok? Y solamente tenemos lo que sería una entrada. Pero bueno, vamos a colocarlo también que sería la entrada de la temperatura ambiente. Porque podemos decir que puede estar cambiando. Entonces, sí vamos a emplearlo como lo que sería una entrada. Entonces, el vector de estado, ahí tenemos nuestro vector columna con las derivadas respectivas para lo que sería la variables dependientes, las entradas y lo que serían las matrices para lo que serían los valores de estado y lo que sería la matriz de entrada. Y con eso finalizamos lo que sería la representación de los diferentes sistemas con lo que serían las variables de estado. Si existen más dudas más precisas de suma importancia, pues consultar la siguiente bibliografía, que sería principalmente, por ejemplo, en Zengel, ¿ok? Palm, tercero del 2014. Ecuaciones diferenciales para ingeniería y ciencias. De hecho, el autor de Palm 3 o tercero sería, más bien, él ya hizo un libro dedicado a esto de dinámica de sistemas, en el cual también ahí lo pueden estar consultando. Ogata, ingeniería de control moderna. Kuo, sistemas de control automático. Y por último, Dorf, sistemas de control moderno. Y bueno, en los siguientes videos vamos a ver ahora la obtención de la respuesta, el cual es muy tedioso porque vimos que hay en el subtema 1.6 vimos las formas en que se puede solucionar un vector de estado, en el cual pues vimos que vamos a ver a través de la transformada de Laplace, a partir de vectores propios y valores propios, y por último lo que sería la matriz exponencial, la cual generaliza para cualquier tipo de solución homogénea o no homogénea. Entonces, por lo tanto, va a ser de mucha importancia estudiar esa, que de hecho viene enlazado con el tema 3. Entonces, va a ser bastantes videos en el cual ustedes tienen que concretar estas formas de solucionar los problemas. Por eso, variables de estado casi no lo toman mucho en cuenta porque es muy tedioso y muy tardado de estar explicando y llegar a la solución pertinente. Pero bueno, yo les sugiero a ustedes que vean la lista de reproducción de álgebra, el cual les va a ayudar bastante para entender toda la forma en que se puede estar operando con matrices, porque las vamos a estar utilizando mucho, y recordar también los conceptos de álgebra lineal. Y bueno, hasta aquí se termina el video. Solamente necesitamos que le den like, suscriban, compartan, comenten y sobre todo que le den clic a la campanita de notificaciones para que cada vez que se suba algún video a Ciencias Virtuales se les pueda notificar en el momento. Si no, nos veríamos en el próximo video. Que tengan un excelente día de semana. Hasta pronto.